Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la unidad número 3 para primero medio, para el sector de matemáticas, y esta unidad tiene por nombre álgebra básica. Vamos a aplicar acá las propiedades que teníamos, que utilizamos anteriormente en las unidades que ya pasaron, que tienen que ver con las potencias, ¿ya? Así que eso es importante que lo mantengan lo más fresco posible dentro de sus cabecitas. Bueno, el álgebra, primero que todo, se dedica a estudiar números con letras, ¿ya? Así que en este sentido, esta cosa comienza a ponerse un poquito más complicada, pero complicada entre comillas, ¿ya? Porque la escritura es un poco confusa, quizá un poco engorrosa, pero no por eso es algo muy difícil, ¿ya? O sea, vamos a seguir utilizando nuestras operaciones básicas, las cuatro operaciones básicas que ustedes saben, de la misma manera, ¿ya? Y empezamos a agregar algunas cositas como lo que tiene que ver con las potencias y el tema de los signos y ese tipo de situaciones. Entonces, dentro del álgebra tenemos que distinguir dos modelos matemáticos de alguna manera, ¿ya? Que lo primero tiene que ver con un término algebraico, lo segundo con una expresión algebraica. Si ustedes alcanzan a ver bien acá, término algebraico es aquel que consta de números y letras, ¿ya? Porque ahora vamos a empezar a ocupar números y letras. Ustedes pueden verlo ahí, me voy a acercar un poquito más. Acá, ese se llama término algebraico y consta de números y letras. Además, eh, este término algebraico, bueno, como les digo, está compuesto de varias partes. Hay una parte literal, que es la parte que tenga letras. Puede tener una letra o puede tener varias, ya, eso no es problema. Y hay una parte numérica, que son las dos partes grandes de este término algebraico. La parte numérica se refiere específicamente al número que tiene ahí grande, ¿ya? Pero también están esas partes que están con el color verde, que tienen que ver con el signo. Puede ser un negativo o puede ser un positivo. Tienen que recordar que cuando un número es positivo y está solo el signo positivo, no es necesario anotarlo adelante. Nosotros asumimos que cuando un número no tiene signo adelante, inmediatamente ese es positivo, ¿ya? Y cuando no, se le coloca el guión delante, que en el fondo está indicando que es negativo. También tiene un exponente esta expresión algebraica, este término algebraico, perdón, que es ese exponente de la letra, ¿ya? Ahí dice 4 menos 4a elevado a 3, ¿ya? Y la parte literal lo que va a nos va a ayudar para el tema del nombre quizá de este número, ya pensándolo de ese modo. Este número son 4a elevado a 3 o 4a cubos, ¿ya? Ese es el nombre, la parte literal. Y por otra parte tenemos lo que son las expresiones algebraicas. Vamos a volver acá. Expresión algebraica es una... eh, vamos a tener relacionados acá varios términos algebraicos mediante, mediante dos operaciones. Mediante suma o resta. ¿Ya? Voy a cambiarle acá una operación para que ustedes puedan apreciar la resta, ¿ya? Eso es un término algebraico, una expresión algebraica. Varios términos algebraicos, ¿ya? Asociados por suma o resta. En este caso yo coloqué tres términos algebraicos. Por lo tanto, eso se transforma en una expresión, ¿ya? Fíjense que además, dentro de esta expresión algebraica, los tres términos son distintos en cuanto a sus nombres. Porque el primero se llama 4a cubos, el segundo se llama 5b cuadrados y el tercero se llama 3z o menos 3z. ¿Ya? Entonces volvamos acá a la primera parte, donde tenemos algunas consideraciones importantes. ¿Cuáles son aquellas consideraciones importantes de destacar? La primera tiene que ver con cuando yo tengo una letra sola. Si yo tengo una letra sola que no tiene ningún número adelante, eso significa inmediatamente que yo tengo solamente una vez esta letra. Entonces, el numerito que tiene delante pero que no se anota nunca es el 1, ¿ya? Ese 1 nosotros no lo vamos a anotar, lo vamos a omitir porque vamos a tomar que eso es obvio, ¿ya? Así que esa consideración es importante. Y otra consideración importante, siempre entre el número y la letra, acá, que quizás me faltó mencionarle, hay una operación de multiplicación. Pero esa operación de multiplicación tampoco la vamos a anotar. Ya nosotros vamos a empezar a asumir ciertas cosas.
que esa operación de multiplicación está ahí presente, pero que no es necesario notarla, la asumimos como tal. ¿Qué más? Otra consideración es que cuando yo también tengo una letra sola, si no tiene ningún exponente, recordando el tema de las potencias, significa que esta letra está elevada a 1, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Y una última consideración, y quizás la más importante, es esta consideración de acá, muchachos, que tiene que ver con dos letras. Lo importante acá de las letras es que estas van a representar números, ¿ya? Así que por eso son números que no conozco, pero que en algún momento puedo tener la posibilidad de conocerlos. Entonces, si yo tengo dos numeritos que se están multiplicando, no importa el orden en el que se estén multiplicando, el resultado siempre va a ser el mismo. Y por lo tanto, si yo tengo un término algebraico, que por ejemplo se llama 2AB, eso yo también lo puedo escribir como 2BA, y sigue siendo el mismo término, ¿ya? No varía en nada. Porque si la, por ejemplo, nosotros le logramos encontrar su valor, y supongamos que la vale 1, y el B vale 3, si yo multiplico 1 por 3, me da 3. Y si multiplico 3 por 1, también me da 3. Así que no importa el orden. Hay una frase matemática bien famosa que dice, no importa el orden de los factores, perdón, no es así, dice, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos números que se están multiplicando, no importa si está primero uno y luego el otro, o al sentido contrario, porque el resultado da exactamente el mismo, ¿ya? Así que esta consideración quizás es la más importante de todas. Esta acá del 1, en cambio, ustedes pueden anotarlo con 1 si les complica verlo así, o para los que se manejen ya mejor, solamente la letra, ¿ya? Luego de eso, lo que nos corresponde ver es el tema de los tipos de expresiones algebraicas, porque estas se van a clasificar en 4 tipos, dependiendo de la cantidad de términos algebraicos que esta expresión posea, ¿ya? Entonces, dentro de estos tipos de expresiones tenemos 4 tipos. Acá la pueden apreciar un poquito mejor, ahí, para que puedan verla, ahí, por ahí. Entonces tenemos 4 tipos de expresiones. Estos 4 tipos son el monomio, que la palabra, el sufijo mono viene de 1, que son un solo término algebraico. Está el binomio, que son 2 términos algebraicos, ¿ya? Y está el trinomio, que son 3 términos algebraicos. Y está el poli, que poli viene de muchos, o multi, que también viene de muchos, que son ya más de 3 términos de una expresión. Entonces se puede llamar polinomio o multinomio. Poli de muchos y multi también dice de muchos términos, ¿ya? Así que esos son el tipo de expresión algebraica que nosotros vamos a trabajar. Y vamos a ocupar esos nombres, ¿ya? Así que eso es importante también que lo manejen. Bien, una vez entendido esto y ya más o menos integrado a nuestro computador cerebral, vamos a empezar a trabajar con operaciones matemáticas. Vamos a empezar a calcular estas cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo se suman estas cosas. Y en realidad, para sumar términos dentro de una expresión algebraica, lo que yo necesito es tener cosas iguales. Porque si yo tengo cosas distintas, ¿y a qué me refiero con cosas distintas? Con términos que tengan partes literales distintas, yo no los puedo sumar, no puedo hacer absolutamente nada. En cambio, cuando sí se pueden sumar, esta operación va a recibir otro nombre en álgebra. Esta operación va a recibir el nombre de reducción de términos semejantes. Ahora, ¿qué son los términos semejantes? Son términos algebraicos que tienen exactamente la misma parte literal. Por ejemplo, 3x cuadrado menos 5x cuadrado. Su parte literal es exactamente igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen, bueno, primero tienen la misma letra y aquella letra tiene el mismo exponente. Esos dos términos son términos semejantes. No así, en cambio, si fuese de este estilo, ¿ya? A pesar de que tienen la misma letra, sus nombres son distintos por el exponente. Entonces ya no son términos semejantes. Dejan de ser términos semejantes, ¿ya? Este se llama 3x cuadrado y este se llama 5x cubo.
son cosas distintas. Son 3 peras, 5 manzanas, no las puedo sumar, no las puedo juntar, ¿ya? Cuando yo quiero reducir términos semejantes, quiero tratar de tomar estos dos y escribirlo como una sola expresión, como un solo término, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se reduce términos semejantes? Bueno, tengamos un caso. Por ejemplo, tengamos esa expresión algebraica. Yo quiero tratar de achicarla, de reducir términos semejantes. Entonces tengo que buscar todos aquellos que se llamen del mismo modo. Que se llaman x cuadrado. Acá tengo otro y acá tengo otro. Y esos términos yo los voy a juntar de acuerdo a sus signos. Es decir, los voy a sumar o los voy a restar, dependiendo de los signos que tengan. Este 3x cuadrado es positivo porque delante de él no tiene ningún signo, por lo tanto es positivo. Este 5 de acá también es positivo. Si son los dos positivos, entonces se pueden sumar. Y 3 más 5 me da 8. Pero este 4 de acá es negativo. O sea, voy a restar. ¿Pero a qué le voy a restar? A lo que ya tenía en el principio. Tenía 8. Si yo le resto 4, 8 menos 4 me quedan 4. Pero 4, ¿qué cosas? Bueno, y ahí escribo el nombre. 4x2. ¿Ya? Y similarmente el caso de acá del i. Tengo 5i y acá tengo 2i. Pero tengo 5 positivas y 2 negativas. Aquí seguimos respetando el tema de los signos, ¿ya? Hay que tener ojo con los signos. Si son signos contrarios, se van a restar los términos y se deja el signo del más grande. Si son signos iguales, se suman manteniendo el signo que ambos tienen. Acá son distintos, positivo y negativo. Resto entonces, me van a quedar 3i. ¿Pero con qué signo? ¿Quién es mayor? El 5. ¿Y qué signo tiene el 5? Positivo. Entonces, esta es la reducción de esa expresión. Aquí lo que hice yo fue reducir términos semejantes. Sumé los que tienen los mismos nombres y los escribí como una sola expresión. ¿Ya? Y ahí me quedó una expresión con dos términos que son distintos y ya no se puede reducir más. ¿Ya? A eso me refiero con reducir términos semejantes. Ya. Y cuidado acá con una consideración que habíamos anotado. Por ejemplo, si tengo 3AB, no vamos a anotar la multiplicación porque vamos a asumir ya que está ahí. Menos 2BA. Hemos dicho, pregunta, ¿serán iguales estos términos semejantes, estas expresiones, estos nombres, AB y BA? ¿Serán iguales? Fíjense en el exponente de la A, tiene 1, acá también tiene 1, el B tiene 1 y acá también tiene 1. Entonces, sí, son iguales, aunque no estén ordenados del mismo modo, son iguales. Entonces acá yo puedo restar, me va a quedar 1 AB o 1BA, no importa cómo yo lo quiera colocar. ¿Ya? No así, si yo lo tengo de esta manera. Fíjense aquí, ahora los coloqué en el mismo orden, pero no son términos semejantes porque el exponente de la A es 2. Acá el exponente de la A es 1, así que ya no se llaman igual. Este se llama 3a cuadrado b y este se llama 2ab. Son distintos, ¿ya? Este se llama 3ab y este se llama 2ba. Son iguales, no importa el orden ahí de las letras, porque son iguales y tienen el mismo exponente. Perfecto. Entonces acá no se puede reducir. No se puede reducir. ¿Ya? No se puede reducir. Bien. Entonces vamos ahora a ver cómo aquí en esta situación vimos cómo se suman y se restan términos semejantes. Términos semejantes y expresión algebraica. ¿Ya? Puedo tener más de una expresión, de expresiones en las que yo quiera y la estoy sumando o restando y eso va a depender de los signos que hay, nada más. Pero este es el procedimiento para resolverlo. Vamos a ver entonces ahora cómo se multiplican expresiones. Multiplicación de expresiones. Multiplicación. La división no la vamos a estudiar todavía porque es mucho más complicada, así que lo que vemos son suma, resta y multiplicación de expresiones algebraicas. Y esto lo vamos a separar por casos. Ya vamos a anotar una serie de casos. Primero, vamos a tener monomio
por monomio, o sea, un término por un término. ¿Ya? Entonces, en el caso del monomio por monomio, tenemos que 3a cuadrado por 4b elevado a 3, por ejemplo. Se están multiplicando dos monomios. Y acá también lo vamos a separar en casos. ¿Ya? Vamos a subdividir. Entonces, primero, lo que tienen que recordar es que se va a respetar el tema de los signos, la regla de los signos. Si los dos son positivos, el resultado es positivo. Si uno es negativo y otro es positivo, el resultado es negativo. Menos por más, menos, o más por menos, menos. Menos por menos da más y más por más da más. Así que respetamos ese asunto. Vamos a ponerle un menos para hacer la diferencia. Y para resolver esto, para multiplicar monomio por monomio, sencillamente toman ustedes los numeritos que están adelante y los multiplican entre sí. 3 por 4 entonces me va a dar 12. Y cuando las letras sean distintas, solamente anoto las letras con sus exponentes que tienen ahí y nada más. Las anoto al lado del número que yo escogí y ahí está anotado mi resultado, mi resultado de esa multiplicación. Cuando las letras son distintas, entonces la anotamos tal cual y le mantenemos el exponente que tiene. Pero ¿qué pasa si las letras son distintas? Bueno, primero seguimos con los números tal cual. Pero ojo acá, que es menos por más. Se me va a dar menos. 3 por 4, 12. Y cuando las letras sean iguales, yo ahí aplico las propiedades de las potencias. Si las letras son iguales, vamos a lo siguiente. Como la letra es la misma, yo voy a mantener la letra. Yo voy a conservar la base. ¿Y qué se hacía cuando yo multiplicaba dos potencias de la misma base? Se conservaba la base y se sumaban los exponentes. O sea, 2 más 3. Eso me va a dar 5. Y ahí acabo de resolver esa multiplicación de dos monomios. ¿Ya? Esos son los dos casos que pueden ocurrir en monomio por monomio. Segundo. Vamos a multiplicar ahora un monomio por un binomio. Monomio por binomio. ¿Ya? Y este caso es el que nosotros vamos a generalizar después para todos. Este caso se ocupa para todos los demás casos posibles. ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo que uno va a decir como profesor es lo siguiente. Ese término que está afuera, ese monomio, va a multiplicar a cada uno de estos términos que está acá adentro. ¿Ya? Y yo voy a seguir este orden de acá, de acuerdo al orden de los elementos que están aquí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El 3x que está afuera va a multiplicar primero al 4a que está aquí adentro. Y acá va a ser más o menos, dependiendo de este signo que esté acá, el 3x de nuevo, entonces va a multiplicar ahora al segundo término que está en el paréntesis. ¿Ya? Y fíjense que en el fondo yo separé en dos multiplicaciones de monomio. Monomio, suma, monomio. Entonces, multiplico número con número. Y si las letras son distintas, las anoto. Número con número. Si las letras son distintas, las mantengo. Y ese es el resultado final de mi multiplicación. Monomio por monomio. ¿Ya? Similarmente también puede ocurrir que hayan algunas letras en común. ¿Ya? Vuelvo a separarla así. En monomio por monomio. Multiplico número con número. Letra con letra. A por A es A elevado a 2. Número con número. Y si las letras son distintas, se anotan las dos letras. ¿Ya? Esos son los dos casos que pueden ocurrir quizás. Entonces ahí estoy multiplicando monomio por binomio. O sea, un término con dos términos. Y se anotan un paréntesis para indicar que yo este número acá afuera multiplica ambos. Cuando el paréntesis no está, esta multiplicación está afectando solamente el primer término. A estos dos estaría afectando a nadie más. Entonces, por eso es importante y fundamental colocarle el paréntesis. ¿Ya? Se separan dos multiplicaciones de binomio y se resuelve, perdón, de monomio y se resuelve como lo anterior. Caso número 3 va a ser binomio por binomio. Y en realidad esto es una extensión, nada más. Binomio por binomio. Entonces va a ser lo siguiente.
Por ejemplo, 3a más 4c por 5b más 7z. ¿Ya? ¿Cómo se va a resolver esto de acá? Similar al caso anterior. Yo veo con cuál parto. Voy a partir yo desde acá hacia allá para una cuestión de orden nada más. Entonces el 3a va a multiplicar a los dos términos, entonces lo puedo anotar así. Más ese de ahí, perdón, ese de ahí que estoy respetando. O no, lo voy a hacer directamente para no confundirlo. El 3a multiplica al 5b y al 7z. Entonces, 3a por 5b más 3a por 7z. Y va a ir más o menos dependiendo de los signos también que hay. Después, el 4c multiplica al 5b y al 7z ahora también. Más 4c por 5b. 4c por 5b. Y más, porque más por más me da más, 4c por 7z. 4c por 7z. Tratemos de resolver entonces. Número con número. 15 y las letras distintas se mantienen. Más. Número con número, 21 letras distintas. Más. Número con número, letras distintas. Y más, número con número, letras distintas. Y no puedo reducir términos semejantes porque no hay nada que se parezca. Listo. Multiplicación de binomio por binomio. Y así van a ser todas. La multiplicación de trinomio por trinomio. Ahora son 3 elementos acá y 3 allá. Entonces el primero multiplica a los 2 de acá, a los 3 de acá. El segundo a los 3 de acá. Y el tercero a los 3 de acá. Listo. Y de polinomios, si este tiene 4 y tiene 4, o este tiene 4 y tiene 5, da lo mismo, ¿ya? Todas se hacen del mismo estilo. El primero multiplica a todos los términos del otro paréntesis. Y el segundo término del primer paréntesis multiplica también a todos los términos del segundo paréntesis. ¿Ya? Así se resuelve la multiplicación entonces de expresiones algebraicas. Recuerden que si las letras son iguales, se aplican las propiedades de las potencias. Si las letras son distintas, mantengo las letras tal cual y solo multiplico los números. También tengo que respetar la regla de los signos para la multiplicación de números. Menos por menos, positivo, más por más, positivo. Es decir, si los signos son iguales, sigue siendo positivo. Si los signos son distintos, más por menos o menos por más, negativo. ¿Ya? Así que muchachos, por el momento vamos a ver eso. Espero que les haya quedado más o menos claro y nos estamos viendo en una próxima unidad. Hasta pronto, jóvenes.